Buenas noches, mi nombre es Angélica Coaba, de diseño de bases de datos, y soy estudiante del CEAP de Zipaquirá. Bueno, mi nombre es Angélica Coaba, soy de Montevideo, Córdoba. Entonces, semestre de Ingeniería de Sistemas, casada con mi hijo, magíster deportista de alto rendimiento, de badminton. Hace un año trabajé de casa, después que la pandemia me llevó a esto, ya no estoy viajando fuera de acá, estoy aquí en mi casa trabajando. Desde hace tiempo con una empresa de tecnología que maneja servidores web, maneja programas de diseño a la medida y comerciales. También pues presta acceso remoto y los demás. Hacemos requerimientos a los clientes frente al core del negocio y me reúno a menudo con los ingenieros de los clientes y míos para poder avanzar en los programas o el software que se está diseñando. Bueno, la evolución histórica de la base de datos. Pues como se sabe, la base de datos antes era un poco desordenada, un poco primitiva, la información estaba casi que tirada y no tenía un orden. A partir de antes de 1850, pues no había un archivo como tal y no había una base de datos ordenada. Eso fue antes de 1850. Pero entre 1860, que es cuando nace Hermann Hallersi, él fue el primer estadístico de las bases de datos o primer ingeniero estadístico de las bases de datos de la historia. Empieza a dar un orden creando la primera tarjeta perforada, que eso permite ya montar una base de datos a partir de esta invención, por así decirlo. Entonces nace la primera generación, que es con la invención de las cintas, cintas magnéticas en 1950, y eso hace que ya la información no sea continua, no sea que tienes que ver todo desde el principio de la A a la Z, sino que ya tú la tienes que ver así, pero ya está de manera ordenada. Antes estaba almacenada y apilada en documentos. En 1960 aparecen las bases de datos en red o en los ordenadores. Eso también hace que la información empiece a fluir más. Pero en 1965 se crea por COBOL la DBTG, que es la organización que hace como que se estandaricen los procesos en las bases de datos. Y eso también hace que se cumplan como unas normas, por así decirlo. En la segunda generación, de 1970, se crea el sistema de gestión de bases de datos en la década de los 70. Y en la tercera generación, el proyecto System y bases de datos orientadas a objetos en 1980 y 1990 hace que la revolución pues de las bases de datos se mejore y permita hacer una información más detallada. El presente y futuro en la base de datos y especialmente el cloud computing, pues como ya todos sabemos, en la década anterior nació la red, pero aquí se disparó. Y pues ya toda la información ya pasó de ser de una red básica a una red física en un lugar y ya se crece a ordenadores. Entonces, en la red mundial ya nace de otra manera más fuerte. Y ya es una base de datos porque ya es información que está relacionada en una nube y empieza a funcionar de la misma manera, como una base de datos, pero ya de una manera más grande. Bueno, conceptos seleccionados que me parecieron a mí interesantes de las bases de datos fue la tarjeta perforada para el censo, porque fue como la iniciativa para darle orden a las bases de datos, pero también de las cintas magnéticas, porque eso llevó a que esta parte física se montara y quedara guardada y no se tuviera que tener un archivo solamente físico, sino también magnético. Y a raíz de esa base de datos en cintas magnéticas y todo el proceso que hizo en la creación de las bases de datos, se llega a algo tan fácil como Microsoft Excel y Access, que son programas que permiten que las bases de datos sean desarrolladas por cualquiera porque son ya de uso comercial o uso personal. También el cloud computing, todo lo que tiene que ver con la red más grande del mundo, pues también me pareció muy importante porque esto fue lo que llevó a que el cloud computing o todas las redes interconectadas y las bases de datos fueron expuestas no solamente para los creadores y pocas empresas y pocos inventores, sino para todo el mundo. Lo que pasa con las páginas web, cuando ahí se almacena información ordenadamente. Y eso ha permitido que las bases de datos también las tengamos desde otro punto de vista. Tendencias de las bases de datos. Bueno, esto es un tema grande, pero
cuáles han sido las tendencias y a qué ha llegado en este momento, pues en la observabilidad de los datos y gestión de calidad. Definitivamente, pues esto ha ido de la mano también con la inteligencia artificial, dado que la Big Data o la información que ha captado de manera grande, pero en patrones, ha mejorado también esa observabilidad, porque así las empresas o los que manejan información muy grande han terminado usándola para poder determinar en la gestión de las empresas esta información que ya detallada y culminada, pues tiene una información precisa para tomar unas decisiones muy importantes. Entonces va de la mano porque pues se resuelve desde la raíz rápidamente el problema teniendo estos patrones ya completamente identificados. Entonces pasan por niveles de 1 a 4 en observabilidad y esto identifica los fallos hasta el punto en que ya el producto al final o la información al final cumple con la meta por la que fue propuesta. Ejemplos de utilización de la base de datos. Pues aquí como lo vemos, pues es una base de datos de un inventario de una empresa. Pero pues en resumidas cuentas lo que se hace es que la base de datos en el proceso, por así decirlo, se basa en que la entidad, en este caso que es cliente, de la entidad pedido, y que hay una relación que se realiza, el cliente realiza un pedido y con la relación que se compone del atributo cantidad y atributo clave, el artículo se hace el pedido y se descarga el inventario de la empresa. Es decir, la entidad cliente se relaciona con la entidad pedido y la entidad pedido se relaciona con un artículo, un atributo artículo y un atributo cantidad para determinar el producto que se va a tener o el artículo que se va a tener, y así es como se descarga del inventario el producto y cumple con feliz término esa base de datos. En conclusiones, para esta investigación, el nacimiento de las bases de datos no se dieron como hoy en día las conocemos, que empezaron por la necesidad de buscar, actualizar y consultar de una manera ordenada al principio, que al principio era muy rudimentaria. Para mí, pues ha sido todo un proceso tecnológico y un proceso de enseñanza que fue necesario a medida que la información fue recopilándose a llegar a este punto donde ya tenemos una red mundial que no solamente funcionan servidores, no solamente funciona en internet, no solamente funciona físicamente o lo que uno lleve en un archivo Excel, sino que es que ya toda la humanidad está interactuando con una base de datos que ya a manera tecnológica la necesitamos y la tenemos. Entonces es como darnos cuenta desde el principio hasta el final cómo es necesaria esta información.